a Colombia, incluso en Brasil, por el tema de los migrantes venezolanos y también de los migrantes nicaragüenses. Buenas noches, licenciado Bartolomé. Ángel Josami lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, muchísimas gracias ante todo por estar con nosotros esta noche. Y bueno, como ya escuchaban la presentación que estábamos haciendo, lo primero que querríamos preguntarle es, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo está la situación en este momento en Nicaragua, ¿no? Luego de estas feroces represiones, de estas jornadas tan horribles que ha vivido ese país con centenares de muertos y de miles de heridos, ¿no? Sí, mire, en estos la situación es muy, pero muy complicada en Nicaragua. Realmente lo que está pasando en Nicaragua a esta altura de la evolución institucional y democrática de nuestra región es verdaderamente inadmisible. Los muertos contados al día de hoy se estiman en 400, pero no se descarta que haya todavía más. Pero es una barbaridad, porque es un número que ha aumentado. Nosotros la última vez que hablamos del tema, hace 2 semanas, se hablaba de 350 muertos. Mire, la cifra que yo tengo, y la tengo a partir del seguimiento de algunos sitios web y centros de estudios que están muy enfocados en la cuestión nicaragüense, que están hablando de por lo menos 400. Pero ya a esta altura, de todas maneras, que sean 350 o 500, no disminuye un ápice la gravedad de la situación nicaragüense, donde básicamente lo que estamos viendo es un gobierno de corte, siempre fue autoritario, pero por momentos uno piensa que esto es más que autoritario y es rayano lo totalitario, que intenta perpetuarse en el poder a como de lugar. Es un gobierno nepotista donde el matrimonio Ortega hace y deshace, y una población que a partir de un hecho circunstancial y si se quiere menor, como fue una cuestión ecológica, relativo a un parque nacional, fue catalizador de un montón de broncas contenidas y de demandas insatisfechas que giran básicamente en torno a mayores libertades civiles y un mayor respeto a los derechos humanos. Y lo que hemos visto es una represión a sangre y fuego por parte del régimen en el poder, digamos. Sí, ahora yo lo interrumpía porque decía, además de estos temas, el disparador final fue el intento del gobierno, del cual retrocedió posteriormente, de realizar una reforma previsional, ¿no? Exactamente. Bueno, ese fue el tema que de alguna manera termina de detonar toda esta cuestión. Piense usted que además estamos hablando de un país, Nicaragua, que tiene una situación socioeconómica en vastos sectores de la población muy precaria, donde la distribución del ingreso, es un país de por sí pobre y la distribución del ingreso no es una distribución equitativa, hay brechas bastante importantes. Entonces la decisión de efectuar esa reforma de carácter previsional que usted bien decía, termina detonando una situación que rápidamente, me parece a mí, trasciende los límites de la economía y se traslada y se agiganta en el campo de la política. Abiertamente, porque rápidamente, fíjese usted cómo el discurso o las demandas de estos sectores de la población movilizados espontáneamente dejan de tener un contenido económico rápidamente y apuntan más a las características nepotistas y personalistas del régimen y, como decíamos antes, a una cuestión, para decirlo clarito y conciso, de falta de democracia. Sí, evidentemente. Ahora, en este momento, parece haber remitido, producto de la represión salvaje, incluso a través de cuerpos parapoliciales, o fundamentalmente a través de cuerpos parapoliciales, armados por el gobierno, aunque negado al mismo tiempo que ellos tuviesen algo que ver con el accionar de estos grupos, da la sensación de que ha remitido un poco esta resistencia o este levantamiento popular, dada la brutalidad de los represión, ¿no? Es esta hoy la situación, ¿no? Hay como un poco más de calma dentro de Nicaragua.
Yo creo que es una situación en la cual hay dos actores básicos internos que están intentando encauzar esto por la vía de la negociación. Uno de ellos es la Iglesia y el otro es el empresariado, el sector empresarial, que a pesar del signo ideológico del régimen de Nicaragua, tiene mucho peso y ha compartido y ha estado cerca de los procesos de toma de decisiones del gobierno, y el empresariado también de alguna manera está pidiendo que se abran canales de diálogo. Lo cierto es que hasta ahora los canales de diálogo no han prosperado, no han fructificado. Entonces, frente a una represión que, como bien usted decía, ha sido primero ha sido totalmente inaudita en cuanto a su dimensión y a su ferocidad, pero además ha tenido un aditamento que si se quiere la agrava, y es que no ha sido hecha a través de los instrumentos legales del Estado para ejercer la violencia, sino que se ha apelado a una suerte de colectivos, y esto en este punto me parece que hay ciertas similitudes con algunas represiones de Maduro, por ejemplo, en Venezuela, y han sido ferocísimas. Entonces, ante un embate tan feroz por parte del gobierno que quiere negociar, y además ante la falta de respuesta internacional, porque lo cierto es que la comunidad internacional, empezando por la comunidad hemisférica, no ha atinado a tomar decisiones que hagan rever la conducta al gobierno, ¿no? Entonces, es indudable que se replieguen. Claro, pero acá no ha habido a escala americana, y cuando digo escala americana hablo de todo el continente, porque incluso por parte de Estados Unidos, si bien desde Washington ha habido críticas y esto, no ha pasado de prácticamente un saludo a la bandera. Yo tengo también en cuenta, cuando veo lo de Nicaragua, y se lo pregunto a usted, que hasta hace no muchos meses Nicaragua mantenía una relación, no sé cuál es ahora, pero tenía una relación bastante estrecha y buena con el Fondo Monetario Internacional. Incluso, por ejemplo, el tema de la reforma previsional era algo que en lo cual el fondo y el gobierno nicaragüense coincidían, y bueno, incluso se habló de que era un país como bastante ejemplar en cuanto a sus políticas económicas, pero tampoco hemos escuchado desde Washington críticas más a fondo, ¿no? Es como si en América Latina y en América en general nadie quisiera meterse con Nicaragua, ¿no? Que es una actitud muy distinta a la que se tiene respecto al proceso venezolano, ¿no? Bueno, por un lado, creo que es cierto, básicamente lo que usted dice es cierto, hay una notoria diferencia en las respuestas que han recibido ambos casos. Yo creo que por un lado Venezuela es un país que tiene mucha más visibilidad que Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño. Yo creo que las dimensiones de la tragedia venezolana exceden. Mire, estamos hablando de 400 muertos en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, no de muertos, pero sí de personas que tuvieron que abandonar el país. Los últimos datos que yo leí hablan de 4,5 millones. ¿4,5 millones? 4,5 millones. De gente que se fue desde el inicio del proceso, le estoy diciendo, que ha tenido que abandonar el país. Un país petrolero, un país que ha tenido, primero con Chávez y luego con Maduro, una diatriba antinorteamericana muy, muy fuerte, que es el caso de Nicaragua. Sí. Entonces, claro que sí, ha sido mucho más notoria la respuesta de algunos actores frente a Venezuela que frente a Nicaragua. Como usted bien dice, Nicaragua era un país que estaba pasando bastante desapercibido. Más aún, le voy a decir, Nicaragua era un país que solía ser citado como contraejemplo de los problemas de seguridad en América Central. Usted hablaba de seguridad y rápidamente uno remitía a las maras, a estas pandillas que hay en El Salvador, que hay en Guatemala, que hay en Honduras, y sin embargo Nicaragua, que es un país que limita con estas otras naciones,
operaba como una especie de contraejemplo. Casi le diré, entonces quiero que cuando se lo citaba, Nicaragua las pocas veces que se lo citaba no era necesariamente negativo. Ahora, tanto en un caso como en el otro, con las diferencias del caso, lo que a mí me parece es que hay una notoria falta de eficacia de las instituciones del hemisferio para poder penalizar y frenar de manera efectiva, real y concreta, más allá de lo declamatorio, violaciones tan flagrantes de la democracia y de las libertades individuales como estamos viendo, con diferencias en ambos casos. Sí. No, uno dice, bueno, ¿de qué sirve en definitiva que los países suscriban a una Carta Democrática Interamericana si a la hora de la verdad esa carta no tiene valor alguno? No, es un papel mojado, ¿no? O sea, de alguna manera, entonces, lo que estos casos generan es dudas respecto a la verdadera eficacia de los organismos regionales. Sí, sin duda. ¿No? Ahora, yendo un poquito más al tema de la migración, sí. He leído en estos días lo que está ocurriendo con la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, ¿no? El sábado, por ejemplo, este sábado pasado, ha habido una manifestación bastante importante en la capital costarricense, en San José, digamos, discriminatoria, muy intolerante y hasta racista, podríamos decir, hacia los inmigrantes nicaragüenses a Costa Rica, ¿no? Es decir, se empieza a debatir en Costa Rica, bueno, ¿qué es esto, no? En un país que ha sido siempre casi el ejemplo de la democracia centroamericana, de golpe vemos reacciones que no eran esperables, se podría decir, ¿no? Lo que pasa, mire, usted dijo algo recién de lo cual que es muy cierto, y que Costa Rica ha sido una especie de oasis de estabilidad en una región de nuestro continente que históricamente ha sido muy convulsionada. Siempre que uno revisa indicadores positivos en el hemisferio, casi le diría que en cualquier área, en América Central se destaca con mucha nitidez Costa Rica. Y los costarricenses, los ticos, se enorgullecen de esto y repentinamente encuentran procedente del norte un flujo migratorio que está llegando a su territorio, no solamente a su territorio, también lo atraviesa y se están llegando a Panamá en estos momentos, que algunos sectores de la sociedad costarricense lo pueden estar viendo como una amenaza a esta estabilidad, a esta singularidad del país en esa región. Claro. De todas maneras, lo que yo creo es que los sectores mayoritarios, incluso de la clase política, tienden a reparar más en el costado, si se quiere, humanitario de la tragedia nicaragüense que en el riesgo que puede reportar en el corto plazo el aluvión migratorio, ¿no? Claro, bueno, eso es positivo, por lo menos es una Mire, información positiva, a otra escala, lo que pasa con los migrantes sirios en algunos países y en algunos momentos de Europa, y de hecho una situación algo parecida también, pero no en relación a los nicaragüenses, sino en relación a los venezolanos, se ha experimentado, por un lado en Colombia, y en Cúcuta, para decirle, sobre todo, ¿no?, que es la gran ciudad más cercana que tienen los venezolanos cuando cruzan, e incluso en el norte de Brasil. El día pasado hubo una manifestación bastante fuerte en este sentido en el norte de Brasil. Sí, eso justamente se lo quería comentar y ver si usted podía ampliar un poco la información, porque las noticias que llegan procedentes del norte de Brasil respecto a la migración venezolana son mucho más preocupantes que lo que acabamos de mencionar sobre San José en Costa Rica. Es decir, mucha violencia, mucho odio, es decir, una cosa muy fuerte, ¿no? Mire, el tema de Venezuela, el drama lo de Venezuela es un drama, pero es cualitativamente hablando,
pero además cuantitativamente por la cantidad de gente que está afectada. Yo recién le decía esto de los 4,5 millones de personas que según algunos cálculos tuvieron que abandonar el país en los últimos años producto de la política del gobierno y producto de la caída abrupta de los niveles de vida. En una época los que se iban eran universitarios, era gente que tenía cierto dinero. Yo conozco muchísima gente que es universitaria y ha tenido pequeñas y medianas empresas que están ahora en nuestro país desempeñando tareas administrativas, a lo mejor que demandan un nivel de cualificación menor al que ellos tienen, pero que están muy agradecidos porque han logrado de alguna manera encauzar su vida. Y la gente pobre, los sectores más vastos de la sociedad, que en definitiva son socialmente los más vulnerables, no se iban del país. Bueno, ahora se están empezando a ir, se van a pie, y se van a los lugares más cercanos que tienen. Se van a Colombia y se van a Brasil, básicamente. A través de Colombia, luego se van a Ecuador y hasta se van a Perú. Y esto ha generado en algunos puntos de las naciones fronterizas situaciones de verdaderas aglomeraciones de venezolanos, de abarrotamiento de venezolanos que cruzan con lo opuesto, o con una mochila o con una valija o con un carrito llevando sus pertenencias más portátiles. Es un verdadero drama. Familias con chicos que terminan durmiendo en la calle, o en plazas públicas, sin servicios sanitarios. Con esa gente también a lo mejor viene la prostitución, también con esa gente vienen algunas situaciones digamos, de robos menores, de hurtos, que terminan empañando de alguna manera y producen cierta estigmatización de toda esta gente que en definitiva lo que está buscando es una mejor calidad de vida. En el caso de Brasil, aparentemente lo que ha pasado es que un grupo de estos venezolanos que han cruzado al norte de Brasil han robado o han intentado robar un negocio, y eso desató, como fue el caso en Nicaragua, digamos, de la reforma previsional, fue el catalizador que desató una suerte de resistencia contenida, donde a lo mejor afloraron los miedos, las inseguridades de la sociedad local y terminaron, digamos, agregando una cuota más de gravedad al drama, ¿no? Porque no solamente ahora estamos hablando de gente que tuvo que dejar su país atrás, sino que gente que a donde ha llegado tampoco es bien recibida y es vista con mucho recelo. Claro, evidentemente. Es una explicación bastante precisa y amplia del fenómeno la que está usted dando. No obstante lo cual, Brasil ha desplegado militares en el norte y ha reforzado el control de frontera, porque la verdad que el aluvión de gente es de una magnitud tal por momentos que también hace colapsar y hace rebalsar la poca infraestructura que tiene digamos. Piense usted que de golpe entren, pero para quedarse por Misiones, por el norte, o por la zona de Jujuy, miles de paraguayos o de bolivianos que vienen a quedarse, y claro, la infraestructura, las capacidades de las ciudades de la zona argentina, colapsan. Claro. Y eso es lo que está pasando también allá. Ya. Lo hemos visto en Europa con el flujo migratorio desde hace varios años, que ahora está relativamente contenido por, digamos, la política que adoptó Turquía, pero que bueno, que está ahí, que lo vemos en las pateras, en estos barquichuelos con los que llegan desde África, ¿no? Que ahora es un tema además que se ha de alguna manera complejizado a partir del gobierno que ha asumido en Italia, que tiene una posición mucho menos flexible que su antecesor. Ha visto usted que le ha denegado el derecho a tocar puerto, alguna de estas pateras, de estas atestadas de gente, que terminan de alguna manera vagando por el Mediterráneo a la búsqueda de un puerto. Creo que terminaron atracando en Valencia o en Barcelona, en algún puerto español, pero después de estar muchísimo tiempo en alta mar, en condiciones casi de inanición.
Sí, es verdaderamente tenebroso, el panorama es tenebroso. Sí. No, son situaciones que desde el punto de vista, salvando las distancias, tanto la de los sirios o iraquíes en Europa como la de los venezolanos y en escala menor los nicaragüenses en nuestro hemisferio, la dimensión humanitaria de la tragedia es realmente muy, pero muy grande. Sí, muy preocupante. Lo llevo ahora un poquito más abajo, me voy al último tema que quería tocar con usted esta noche, y que es la situación en Brasil, ¿no? Hemos visto estos últimos cortos días cómo las encuestas están mostrando un ascenso en la intención de voto muy notable, realmente a mí me ha impactado, hacia Lula, ¿no? Es decir, a pesar de su prisión, su condena en segunda instancia, la casi segura prohibición de su candidatura por parte de la justicia, pero bueno, estamos viendo datos que llevan a Lula a una intención de voto del 39%, mientras que la otra estrella en ascenso muy relativo a mi juicio, más mediático que real, que es el ex militar de la derecha, Bolsonaro, nos muestra a Lula con un 39%, Bolsonaro con una intención de voto entre el 17 y el 19%. ¿Cómo ve usted que va a desarrollarse? Mire, yo lo que creo es que, digamos, una explicación que yo tengo al caso brasileño es que, más allá que a uno le guste o no le guste, los gobiernos de Lula, más que el de Dilma, ¿no? Pero mucho más Lula, durante la gestión de Lula, sectores muy grandes de la población brasilera incrementaron su nivel de vida, han salido de la pobreza. Usted luego podemos debatir si fue con corrupción, sin corrupción, pero lo cierto es que millones y millones de brasileños de alguna manera han fidelizado su voto a Lula, porque durante su gestión ellos han mejorado su calidad de vida. Y a esos sectores de la población, si usted les plantea que bueno, pero a pesar de eso, la corrupción, tienden a privilegiar en la balanza su mejor económico-social antes que la cuestión de la corrupción. Esto es un tema que se repite con matices en distintos países del hemisferio, inclusive la Argentina, desde mi punto de vista, donde este debate está. Uno puede tener su opinión, pero el dato objetivo es que esos sectores mayoritarios respaldan a Lula. Sí. Y lo que usted tiene del otro lado es un gobierno que ha hecho mucho énfasis en tratar de atacar el agravamiento de la situación en materia de seguridad. Indudablemente una mejora de las condiciones de seguridad en Brasil reporta votos, eso genera votos, pero sobre esto 3 cosas tengo para decir. La primera es que a nivel nacional la situación de Brasil en materia de seguridad en el gobierno de Temer no mejoró, empeoró. Los indicadores de seguridad de Brasil en términos de cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un indicador tradicional para medir la violencia, se han deteriorado. Y en segundo lugar, algo que algunos sectores de la sociedad brasileña me parece que no comparten, es una cierta, y lo pongo entre comillas, aparente militarización del régimen político a partir de otorgarles espacios decisorios o cuotas de protagonismo mayores a las Fuerzas Armadas. Eso, bueno, hay sectores que pueden no verlo mal, pero hay sectores que no están de acuerdo con eso. Claro. Entonces, me parece que el recuerdo de los logros obtenidos en materia económica y social por Lula para sectores muy grandes de la población, por un lado, sin que eso esté contrarrestado con una notoria mejora de las condiciones de seguridad, que era la principal bandera, además de la lucha contra la corrupción del régimen actual, hacen que las preferencias se orienten hacia Lula. Claro, el problema es si Lula si no se le permite a Lula ser candidato en las elecciones,
¿cuál es la posibilidad de gobernabilidad que tenga Brasil? Al día de hoy, hasta donde yo sé, a lo mejor corrijan ustedes si yo me perdí algún dato, Lula no puede ser. ¿Cómo? Al día de hoy, hasta donde yo sé, y corríjame si usted tiene algún dato que yo no sé, Lula técnicamente yo creo que no podría estar asumiendo la presidencia. No, efectivamente. Lo cual le da chances a Bolsonaro. Pero yo creo que si Lula finalmente no pudiera ser el arco de fuerzas políticas de centro-izquierda, buscaría algún tipo de candidato de consenso para contrarrestar al candidato, digamos, de la centro-derecha, que sería Bolsonaro. Y bueno, creo que lo de centro-derecha es casi una concesión grande al es un eufemismo, ¿no? Sí, es un eufemismo. Bueno, yo me refería al principio de la extrema derecha porque realmente las definiciones que tiene son muy preocupantes. Dijo que se iban a retirar de las Naciones Unidas, lo cual en realidad o declaraciones en contra de la población negra, del colectivo de gays, en fin, o sea, son... Sí, no, yo creo que en eso hay... se me ocurre pensar, casi desde el sentido común, que en eso hay mucho de marketing, pero también me cuesta entender cuál es el efecto positivo que puede tener un marketing de esa naturaleza, ¿no? Las encuestas no dicen que ese marketing lo esté favoreciendo. Por eso es que si fuera marketing no entiendo cuál es el objeto de decir eso, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, bueno, coincido con usted, digamos, Touché, no es centro-derecha, es derecha. Sí. Frente a esa derecha, en caso de que no esté habilitado Lula, seguramente el arco de fuerzas políticas moderadas, de moderada para la izquierda, buscarán algún tipo de candidato de consenso que sea capaz de ganar en elecciones, digamos, terminará siendo una cuestión de coalición, y de ganar será un gobierno de coalición, que en el caso de Brasil es mucho más usual que en el caso argentino. Claro. De hecho, cuando vuelve la democracia en Brasil, vuelve con un gobierno de coalición entre el PMDB, que sería un gobierno mayoritario, si se quiere, parecido al peronismo, un sector, digamos, muy amplio, movimiento, con el PFL, y de ahí para acá ellos han tenido distintas experiencias de coalición. Bueno, se reeditaría una coalición para tratar de ganar en elecciones y que no triunfe Bolsonaro. Esperemos que así sea. Creo que de todas maneras la gobernabilidad, no hay a este minuto indicadores que permitan suponer que la gobernabilidad de Brasil está en juego. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, le agradecemos muchísimo realmente su participación en nuestro programa esta noche y desde ya lo comprometemos para una próxima. Bueno, cuando quieran, cuenten conmigo. Ha sido un placer conversar y compartir algunos puntos de vista con ustedes y estamos aquí a disposición. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches.